Buenas tardes, buenas tardes. Hoy tenemos un tema. Quiero hacerles saber que este tema que traigo tiene que ver con el liderazgo de las iglesias. No necesariamente vengo a criticar a nadie, ni a creerme más sabio que nadie, ni mucho menos a creerme más que Dios está conmigo más que con nadie, porque es algo incierto. Eso no acontece. Vamos a leer hoy unos cuantos versos para entrar entonces en materia con este tema de hoy, esperando que nos ayude bastante a todos nosotros. Vamos a empezar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En 1 de Timoteo 3, 4 al 6. Dice, ¿cómo debe ser el líder? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues si él no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, sea una persona ignorante. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Génesis 3:19. Ahí habla del que no trabaja, que comerá por sobre tu frente. Hechos 2:44-45. Va a ir apuntando. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según sus necesidades de cada uno. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 3:10. El que no trabaje, que no coma. O el que no trabaje, que no coma. La otra es una cosa que dicen los socialistas ahí, que tiene que ver mucho con eso, con la Biblia. Seguimos por acá y leemos entonces a Mateo 23:24. Yo he vencido. Se supone que también nosotros podemos vencer. Juan 16:33 también dice lo mismo. Segunda de Timoteo 1-7 dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Se supone que podemos vencer. Nos vamos por aquí entonces. Nos vamos a Proverbio 23:1-8 y dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito o mucha hambre, vulgarmente, no codicies sus manjares, porque es pan engañoso. No te afanes por hacer rico, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Esto es un interrogante ahora. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna? Porque se harán alas como a la de las águilas y volarán hacia el cielo. Son las riquezas. No comas pan con el avaro, ni codicie sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se refiere a la persona. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitará la parte que te comiste y perderá
tus suaves palabras y palabra de Dios que hemos leído en este día. Vamos a comenzar hablando de Primera de Timoteo, donde dice claramente, no sé si ustedes apuntaron los versos que le di ahí, el capítulo, cómo debe ser el líder que va a dirigir una congregación y a guiar a las personas hacia el camino de Dios. Dice claramente que debe gobernar su casa y tener a sus hijos en sujeción. Este líder debe tener conocimiento de las cosas terrenales y de las cosas espirituales. Por tanto, es muy obvio que este líder debe conocerse a sí mismo para luego conocer a las demás personas que son tan parecidas semejantemente a él que diríamos que delante de Dios son iguales, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de él. Bien, se supone que este líder debe haber conocido la verdad y la verdad le habrá dado libertad y conocimiento de lo espiritual o de las manifestaciones espirituales y de las manifestaciones de la naturaleza. Este líder debe tener conocimiento de cuando una manifestación sobrenatural viene de parte de Dios o viene de parte de las tinieblas. Este líder debe saber que esto, a lo que llamamos cuerpo, es un templo vivo creado por Dios y es el lugar donde Dios mora, porque dice la palabra que Dios no mora en templo hecho de manos de hombre. Por eso a la iglesia que vamos y nos congregamos, los templos, las iglesias, pues somos nosotros la iglesia, no es el templo de Dios, ni es sagrado tampoco. Sagrado tenemos que ser nosotros, porque somos la iglesia de Dios, somos nosotros. Íntegro tenemos que ser nosotros, porque somos el templo de Dios. La congregación donde vamos es un templo hecho de mano de hombre, un lugar donde se dan cita las iglesias y se congregan y allí alaban conjuntamente a Dios todas. Por eso ese líder debe saber estas cosas y debe saber que dentro de este templo que fue creado por Dios hay una alma que se llama alma viviente, que es la que debe ser salvada y es la que debe ser orientada para que acepte el convencimiento del Espíritu Santo y entienda entonces que necesita una modificación o un arrepentimiento porque está fuera de la gracia de Dios, porque está viviendo en desobediencia. Pero que también dentro de ese cuerpo, este templo, hay un espíritu que representa a Dios. Que el alma debe estar con unánime en todo, con este espíritu que también vive junto con otro de este cuerpo, para tener una comunión permanente con Dios vía el Espíritu Santo.
Todo eso debe saberlo ese líder. Ese líder tiene que ser íntegro. Ese líder no puede estar sujeto a ninguna atadura terrenal, a ningún sentimiento que lo ate a las ambiciones terrenales, a los sentimientos negativos, como rencor, como odio, como envidia, como violencia, fíjate, como egoísmo, como avaricia, no convertirse en avaro, ni buscar riquezas, o sea, ni acumular riquezas. Ese líder tiene que estar totalmente libre de toda atadura. Por eso es que se le pide que tiene que gobernar su casa significa tener su casa bajo su autoridad y en orden. Y que sus hijos estén sujetos al orden establecido por él en su hogar. Porque en su hogar él es la cabeza. Y se supone que en la congregación donde se reúnen todas las iglesias, nosotros los templos de Dios, tiene que haber una cabeza, un templo que sea cabeza, y ese templo debe de ser el líder. Por tanto, ese líder debe tener las preparaciones terrenal y espiritual para orientar a las demás iglesias, o sea, a los demás templos. Enseñarle la dirección que debe llevar cada alma, el comportamiento que debe llevar cada alma en unión con el espíritu que vive conjuntamente con esa alma en ese templo vivo de Dios. Vamos ahora a trasladarnos a Proverbio 23 del 1 al 8, recordando lo que leímos ahorita ahí. El líder tiene que tener discernimiento. El líder, como decía hace un ratito, no debe embargar su libertad como líder con ninguna cosa, bajo ningún concepto debe quedar atado por ninguna cosa terrenal, porque de inmediato su liderazgo se pierde, porque desde que él queda atado a cualquier cosa terrenal por no haber sido valiente y enfrentar esa situación y no caer, queda esclavizado. Y ningún esclavo puede ser dirigente. Por eso dice aquí, si alguien te invita, algún señor te invita a un banquete, mira bien lo que está ahí. Pon cuchillo en tu garganta. Aunque tenga gran apetito o mucha hambre vulgarmente, pon cuchillo en tu garganta. No sea que te quedes esclavizado, dice claramente, con ese banquete. Porque vámonos ahora a Génesis, donde leímos aquí ya que dice claramente, comerás con el sudor de tu frente. Tiene ese líder que entender que él no hizo ningún esfuerzo para que ese banquete esté ahí,
y lo están invitando a disfrutar o a deleitarse con ese banquete. Usted no hizo ningún sacrificio, usted no aportó nada, usted no sudó y le están brindando un gran banquete. Por eso dice claramente, mira lo que está ahí y pon cuchillo en tu garganta aunque tenga mucha hambre, no te lo coma. Dice claramente. Porque dice que no comas pan engañoso. ¿Por qué es un pan engañoso? Porque si el Señor dijo, comerá con el sudor de tu frente, y usted no ha hecho ningún sacrificio por ese banquete que está ahí, usted no tiene por qué comérselo. Es otra cosa diferente cuando dice comerás. El líder comerá de lo que entra a la iglesia. Es una cosa muy diferente. Pues bien, sigue diciendo la palabra. Y esto lo estoy diciendo porque hoy en día se está predicando en el mundo la abundancia, la riqueza, la grandeza material. Mas, sin embargo, dice claríticamente ahí, lo voy a leer nuevamente, para que muchas personas lo entiendan claríticamente, como dice aquí. No codicies sus manjares porque es pan de engaño. No te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente. Una persona prudente es una persona que utiliza lo que necesita de parte de Dios, no la riqueza. Y desiste de eso, de hacerte rico. Ahora dice aquí en una forma interrogante, ¿has de poner tus ojos en las riquezas? Claro que no. Siendo ninguna, la riqueza no es nada. Es un engaño. Porque se harán alas, o sea, la riqueza tuya tendrá alas como a las de las águilas y volarán al cielo, donde es su procedencia, donde su dueño, que es Dios. Por eso el líder no debe atarse a ninguna cosa terrenal que le impida mantener la verdad que conoció y ser libre. Dice, no coma pan con esa persona, porque te dirá, bebe y come, pero su sentimiento está en su corazón y no está su corazón contigo, porque es una trama para enlazarte, para enyugarte y para encadenarte. Yo recuerdo que trabajando en una ruta de guaguas y vehículos, carros, en Fenatrano, trabajé un tiempo con un amigo que nos conocíamos de jóvenes, calle y cárcel. Él era encargado de un departamento de Fenatrano y me invitó para que trabajara allá como disciplina
en su departamento y también el área de control. Y déjeme decirle que el lema favorito en las reuniones secretas de la oficina de este líder era el siguiente: vamos a darle un caramelo envenenado. ¿Qué significa eso? Vamos a darle una oportunidad envenenada para que caiga en ella y entonces nosotros tener facultad para tenerlo enyugados a nosotros y tenga que hacer lo que nosotros le pidamos que haga. ¿Cómo era el tal caramelo envenenado? Primero se le provocaba a una ruta que Fenatra no quería, o él quería, Pantera, hacerse de esa ruta para tener control de esa ruta. Primero le creaba una situación y luego después iba a salvaguardar la situación. Era el caramelo envenenado para que la persona quedara atado al compromiso de la liberación y la ayuda que él le dio, y entonces tuviera que hacer lo que él dijera y pasarle un dinero para el beneficio de esa persona, de Pantera. Por eso digo esto lo digo y lo traigo a colación esto para que los líderes entiendan. Y esto lo digo porque hoy en día estoy mirando en las redes cómo da pena como los líderes cogen todo lo que le envían y aceptan todo lo que quiera el otro para ellos beneficiarse. Y he escuchado decir que hasta del diablo que venga la ayuda ellos la reciben. Porque lo que se anda buscando es grandeza. Cuando en ninguna parte de la Biblia habla de la grandeza material y de que hay que buscar esa grandeza material para ser cristiano y para llegar al cielo. Lo que ustedes líderes hoy se afanan por buscar y quedan atados, esclavizados a lo terrenal. Dice en Deuteronomio que le nacen alas como a las alas de las águilas y vuela al cielo. Porque debe de conocer y entender un líder que Dios nunca le dijo a ningún ser humano que lo que él creó era de él. Dios nunca entregó lo de él a nadie. Dios puso al hombre en la tierra y lo puso a depender de ella. Y tiene que trabajar por su sustento. Entonces, ¿cómo usted no va a entender que cualquier caramelo que le envíen envenenado y usted empiece a chuparlo, se va a envenenar y va a quedar atado, esclavizado, y por tanto ya usted no es un líder de Dios. Usted es un líder esclavizado a la disposición de quien lo envenenó y quien lo amarró después de usted haber sido liberado
de toda atadura, de toda cadena y de todo yugo cuando conoció la verdad. Y si no la conoce, no intente ser líder. No asuma el cargo de líder, porque usted cae entonces en la categoría de neófito o persona que ignora las cosas divinas y también las terrenales. No está capacitado entonces para definir entre una manifestación sobrenatural si viene de Dios o viene del diablo. Cuando Elías estaba en la cueva, pasaron ciertos acontecimientos y se quiso entender que ahí estaba Dios. Y Dios no estaba en ninguno de esos acontecimientos. Dios estaba en el acontecimiento que decía un silbido pasible y tranquilo. Esa serenidad, esa tranquilidad con que ese aire venía tranquilo. Ahí estaba Dios. Entonces, los acontecimientos sobrenaturales, quiero que se entienda claramente que son muy parecidos los de la tiniebla como los de Dios. Si usted no tiene un conocimiento, si usted no ha sido libre por conocer la verdad, y la verdad le ha dado el conocimiento para discernir, para usted entender si es Dios que está o esa manifestación es de la tiniebla, hay problema. Vamos a esta parte aquí para de inmediato continuar con la segunda parte de este mismo tema, que es un poquito largo, para ir cayendo en realidades. Ya ustedes saben, la segunda parte